Bueno, bienvenidos a una nueva clase del curso de nivelación. En esta ocasión vamos a estar arrancando con la unidad 5, funciones lineales y rectas. Vamos a definir, en principio, lo que es una función lineal. Es una función que va de R en R y está definida por esta fórmula, f de x igual a por x más b, donde a y b son números reales. ¿Sí? Bien, eso en el plano cartesiano va a tener una recta cuya ecuación va a ser I igual a x más b, donde a va a ser la pendiente de nuestra recta y nos va a medir la inclinación de esa recta. Y la ordenada del origen nos va a indicar dónde corta el eje Y. ¿Sí? Esa es lo que se llama la ordenada al origen. Acá tenemos ejemplos de tres rectas con una pendiente positiva, o sea, inclinada hacia arriba, una pendiente igual a 0, o sea, una recta horizontal, y una pendiente negativa, o sea, inclinada hacia abajo o decreciente, ¿sí? Y estos son los tres ejemplos que vamos a tener, y bueno, acá tenemos los tres ejemplos también de ordenadas al origen, que bueno, eso no siempre va a ser así, puede ser que la ordenada al origen esté arriba, por más que la pendiente sea positiva. Estos son tres ejemplos. Veamos cómo dibujar algunas de estas rectas que estábamos hablando. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la recta menos 3x más 2, ¿sí? Una recta cuya pendiente, vamos a separarlo acá, vamos a ponerlo pendiente A, va a ser menos 3 y la ordenada del origen va a ser 2. Uno, para poder dibujar este tipo de rectas, tiene varios métodos, ¿sí? Vamos a ver un primer método relativamente sencillo, ¿sí? Que va a ser darle valores a la x y reemplazarlo en la función. Por ejemplo, ¿sí? Decimos nosotros, bueno, como bien sabemos que y es igual a f de x, decimos, bueno, yo calculo f en el valor, vamos a ponerle en el valor 1, y esto me va a dar menos 3 por 1 más 2. Y o sea que esto me va a dar menos 3 más 2 menos 1. Y hacemos f en, no sé, vamos a ponerle menos 1. Y esto me va a dar menos 3 menos 1 más 2. O sea, sería 3 más 2, 5. Bien, entonces fíjense. Vamos a intentar hacer el dibujo. Lo que vamos a hacer es dibujar los dos ejes. Por acá. Hacemos los dos ejes. Y lo que vamos a hacer es marcar esos dos puntos en el plano coordenado. ¿Sí? Fíjense, en 1 teníamos el menos 1. Entonces acá tenemos el punto 1 y acá tenemos el punto menos 1. O sea, el i igual a menos 1. Ahí ya tenemos marcado el punto, uno de los dos puntos que acabo de calcular. Y si habíamos visto f en menos 1, ¿sí? F en menos 1, me había dado 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por acá arriba, 5. Bien, entonces yo lo que puedo hacer ahora es directamente intentar dibujar, o sea, unir esos dos puntos. No me va a dejar, así que lo vamos a forzar. Bueno, le erré. Vamos a intentar de nuevo. Esto evidentemente con la regla en casa va a ser un poquito más sencillo. Ahí está. Bueno, entonces más o menos ahí tenemos la recta escrita, digamos, que pasa por los dos puntos, ¿no? El punto menos 1, el punto 1 menos 1 y el punto menos 1, 5. Esta sería una forma de dibujar una recta, ¿sí? En este caso, menos 3x más 2. La otra forma, que por ahí es la que ustedes más vieron en el secundario, es
utilizar la idea de la pendiente y la ordenada al origen, ¿sí? Fíjense, la ordenada al origen, ¿qué habíamos dicho? Es el valor donde la recta corta al eje Y. Bueno, veamos que eso es así. Calculemos la intersección con el eje Y. Como era esto, reemplazábamos en la función el valor de x igual a 0, como hacíamos en funciones, porque claramente una recta sigue siendo una función. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos f en 0. F en 0 que me va a dar menos 3 por 0 más 2. Esto me da 2. ¿Sí? Bien, entonces la ordenada al origen, como bien acabamos de ver, la ordenada al origen, que es b igual a 2, es la intersección del eje Y. Entonces acabamos de corroborar que esto efectivamente es así. Y lo vamos a marcar con un colorcito. Fíjense que el 2 está acá, que es justo por donde pasa mi recta. ¿Sí? Si nosotros dibujamos bien, si hacemos bien el dibujo de la recta, nos va a dar bien esto. Entonces tenemos ahí la ordenada al origen, ¿sí? Entonces lo que hacemos ahora, vamos a calcular, ya que estamos, calculamos la intersección con el eje Y, X, que es Y igual a 0, o sea, igualamos a 0 a la función, o sea, ponemos 0 igual, igualamos menos 3x más 2, me queda menos 2 igual a menos 3x, menos 2 sobre menos 3, o sea que me da 2 tercios. El x, bueno, 2 tercios es aproximadamente el valor que tenemos por acá. Vamos a ponerlo con un colorcito rosa. Ahí tenemos mi intersección con el eje X, que es aproximadamente 2 tercios. ¿Sí? Bien, ahí tenemos los dos valores de las intersecciones, pero bueno, lo que nos interesaba a nosotros ver era que la intersección con el eje Y era el Y igual a 2. ¿Sí? Bien. Entonces, Y igual a 2. Bien, entonces ahí tenemos las dos intersecciones. Sí, entonces veamos que justamente la ordenada al origen me representa la intersección con el eje Y. Entonces ahora vamos a usar esa idea, ¿sí? Ya vimos cómo poder dibujarla a partir del gráfico de la función y dándole dos valores a la X para buscar dos puntos de las rectas y ya que estamos, los unimos y formamos la recta. Ahora vamos a ver cómo podemos usar los datos que me da la función. Sea, vamos a pensar que yo tengo de nuevo la recta y igual a menos 3x más 2. ¿Sí? Y un método muy conocido y que utilizábamos en el secundario era esto de mirar tanto la ordenada como la pendiente, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pararnos en la ordenada, ¿sí? Tenemos el 2, nos paramos en el 2, y lo que vamos a hacer, y lo que hacíamos en el secundario, era mirar la pendiente, ¿sí? Nuestra pendiente es igual a menos 3, y lo que habíamos hablado era que la pendiente nos indicaba ¿qué cosa? Nos indicaba la inclinación de la recta, ¿sí? ¿Y esto por qué? Bueno, más adelante vamos a ver bien la justificación de por qué esta cuenta nos va a dar la inclinación, pero lo que uno utilizaba, y seguro que se acuerdan, era pensar que la pendiente era menos 3 sobre un 1, ¿sí? Y lo que decíamos era, bueno, el número de arriba, ¿sí? Me va a indicar el movimiento vertical y el numerito de abajo me queda el movimiento horizontal. En este caso, si yo tengo menos 3 sobre 1, significa que tengo menos 3 y me lo mueve verticalmente, hacia arriba y hacia abajo. O sea, me voy a mover menos 3 hacia abajo, o sea, 3 hacia abajo. Entonces me voy a parar acá en el 2 y pongo 1, 2, 3. Me muevo en 3 y después me muevo 1 horizontalmente, ¿sí? 1 hacia la derecha. Entonces ahora ahí obtuve
Utilizando la pendiente y sin reemplazar ningún valor, obtuve el punto que nos había dado en el caso anterior, el menos 1, 1. ¿Sí? Lo mismo, ¿sí? Si sigo, me paro en este punto y vuelvo a hacer lo mismo, voy a seguir, porque la pendiente de la recta siempre se mantiene. Y voy a seguir, tanto como para abajo como para arriba, la misma proporción. Y eso lo vamos a ver en un ratito nomás, porque es así. ¿Sí? Entonces, una vez que uno ya más o menos tiene, ya dibujé puntos de más, ¿no? Pero con solamente los dos puntos iniciales, que calculamos el de la ordenada al origen y el primer punto de bajar 3 y correr 1, ya podemos dibujar la recta sin miedo a equivocarnos. ¿Sí? Esta es la otra manera que tenemos de dibujar utilizando la información que nos da la pendiente. Y por último, como esto es una función, también tiene su dominio y también tiene su imagen. Claramente, como ya habíamos visto, fíjense que en este caso una función lineal es un polinomio, es una función polinómica, ¿sí? Y como no hay ninguna restricción, su dominio son los reales. Y fíjense que la imagen, si uno piensa en una recta que es infinita tanto para arriba como para abajo, la imagen van a ser los reales, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos cómo representar una recta de dos maneras distintas. Esta manera, que es la que vemos en el secundario y es la más cómoda para dibujar. La otra manera que vimos anteriormente, que es usando dos puntos, que también es cómoda, pero bueno, yo me quedo con la de la pendiente porque me es más amena. Bien, ¿qué pasa? Las rectas no siempre vienen en esta forma que acabamos de ver, y igual a ax más b. A veces vienen de otra forma. Por ejemplo, no sé, 2y más 3x igual a 1. ¿Sí? Por ejemplo, no, igual a 1 no, lo vamos a poner igual a 4. Me gusta más. Entonces, por ejemplo, tengo una recta escrita de esta manera. Esto se llama una recta escrita de forma implícita, ¿sí? Forma implícita. ¿Cómo es la forma implícita? Es una recta que está escrita de la manera m i más nx más r igual a 0. Esto es una forma implícita. Bueno, acá no está igual a 0, pero si nosotros pasamos el 4 hacia el otro lado, menos 4 igual a 0, está de forma implícita, ¿sí? Obviamente con m, n y r en los reales, pero claramente m no va a poder ser 0. Y ya vamos a ver por qué. O sea, no va a poder ser 0, sí, sí puede ser 0. Sí puede ser 0. Ahora vamos a ver por qué sí puede ser 0. Bien, entonces esta es la forma implícita. Bien, entonces yo tengo escrita una recta de esta manera. ¿Cómo puedo obtener la ecuación que nosotros siempre conocemos? Bueno, la idea va a ser despejar. ¿Sí? Voy a pasar el 4 primero, que habíamos dicho hoy. Después paso el 3. 4 menos 3x. Y después paso el 2 y me va a quedar 4 dividido 2 menos 3 medios de x. O sea que lo puedo escribir como 2. 2 menos 3 medios de x. Y fíjense que ahí tengo una recta cuya pendiente A es menos 3 medios y ordenada al origen es el 2. ¿Sí? Y bueno, ya la puedo dibujar de una manera análoga a la anterior. Vamos a hacer el dibujo rápido. ¿Sí? Bueno, fíjense de nuevo, tiene la misma ordenada al origen 2.
Pero ahora mi pendiente es menos 3 medios. Acuérdense que el número que está arriba en la fracción lo vamos a llamar movimiento horizontal y el que está abajo movimiento, perdón, movimiento vertical el de arriba y movimiento horizontal el de abajo. Entonces, fíjense que tengo menos 3 medios. ¿Qué voy a hacer? Voy a mover 3 hacia abajo y voy a mover 2 hacia la derecha. ¿Sí? Fíjense, acá muevo menos 3 y acá muevo 2. ¿Sí? Y bueno, entonces una vez que ya tengo esto, me voy a dibujar la recta. Ahí tengo mi recta, ¿sí? Escrita X, Y, ¿sí? Esa es mi recta, en este caso 2 menos 3 medios de X. Bien, ¿qué pasa? Esto que yo les decía hoy, porque M, yo les decía que no podía ser cero, pero ¿qué pasa si M es igual a cero? Si yo tengo una recta escrita, por ejemplo, de manera implícita de la siguiente manera. 3x menos 2 igual a 0. ¿Sí? Tengo otra recta. ¿Qué me va a estar pasando? Fíjense que no tengo, de la manera implícita, no tengo m. Mi m es igual a 0. Entonces, lo que va a estar pasando, que cuando yo despeje, me va a quedar x igual a 2 tercios. Y esto lo que me va a estar representando es una recta vertical. El único problema con la recta vertical es que la recta vertical no es una función. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el dibujo de esta recta vertical, claramente es una recta vertical y no estaba entre los ejemplos que habíamos hablado al principio, pero no estaba entre los ejemplos del principio el 2 tercios, perdón, el x igual a una recta vertical, no estaba entre nuestros ejemplos. ¿Sí? Bueno, fíjense que si acá vamos a tratar de escribir, este es el 1, este es el 1, entonces decimos, bueno, 2 tercios, está por acá. Este es el 2 tercios, entonces mi recta, la vamos a poner en celeste, mi recta es una recta de esta manera. ¿Y por qué no es función? Bueno, porque claramente a cada valor de perdón, al valor x igual a 2 tercios, no sabemos qué valor le corresponde de ahí, porque les corresponde todos. Por eso no es una función, ¿sí? Fíjense porque al 2 tercios le corresponde el 1, le corresponde el 2, le corresponde el 3, le corresponde el 1 tercio, le corresponden todos los reales. Entonces no podemos usar la definición de que a cada valor de la x les corresponde uno y solo uno de los valores de y. Por eso no es una función. Pero bueno, ¿sí? Fíjense que sí es una recta, sí uno lo puede representar en el plano cartesiano como una recta. ¿Sí? Vamos a ponerle los ejes. Bien. Bien, ahora estamos en condiciones de ver por qué el dibujo del valor absoluto, igual a valor absoluto de x, es como nosotros vimos en la unidad anterior. Si ustedes recuerdan, el valor absoluto era una función a trozos que la definíamos por x si x es mayor o igual a 0 y menos x si x es menor que 0. Entonces lo que hacíamos era lo que hacíamos, si se acuerdan con las funciones a trozos, ¿sí? Trazábamos una línea horizontal para ver de dónde a dónde teníamos cada función. Entonces lo que decíamos, bueno, si yo tengo acá el 0, digo, bueno, 0 cerrado para allá, ¿sí? De 0 en adelante, voy a tener la función amarilla y de 0 hacia atrás voy a tener la función roja. Entonces, qué es lo que hacíamos? Trazábamos, vamos a ponerlo por acá, trazábamos los ejes
y decíamos, ¿sí? Que, como, que el gráfico del valor absoluto era como una B. ¿Pero por qué era una B? Bueno, fíjense. Lo que yo voy a estar dibujando en el primer trazo, en el trazo amarillo, lo voy a escribir por acá, va a ser igual, me cambio el color del eje, ahí está. Eh, la función va a ser igual a x. Bien, la función igual a x es una recta, como acabamos de ver, cuya pendiente a vale 1 y cuya ordenada de origen b nos vale 0. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, nos paramos en 0. Total, el 0 está incluido en el amarillo, ¿sí? Así que va pintadito. Y la pendiente vale 1, o sea que acuérdense que la pendiente era movimiento, era 1 sobre, en este caso 1 sobre 1. Y lo que podemos decir, ¿sí? 1 sobre 1. Entonces, lo que decíamos es, el 1 de arriba representa el movimiento vertical y el 1 de abajo el movimiento horizontal. Entonces, nos movemos 1 hacia arriba y 1 hacia la derecha. Así que estamos acá. Estamos acá. Entonces, ahora sí, voy a hacer, a partir de ese punto, el dibujo de la recta igual a x. Ahora, el menos x va a estar desde el 0 para atrás, ¿sí? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Eh, fíjense, lo que vamos a hacer es decir, bueno, acá tengo la recta igual a menos x, donde mi pendiente es menos 1 y mi ordenada al origen vuelve a ser 0. Y si mi pendiente es menos 1, es menos 1 sobre 1. O sea que nos vamos a parar en el 0, ¿sí? No lo pinto porque ya la pertenece el amarillo. En el 0 y nos movemos menos 1 hacia atrás y 1 hacia arriba. Hacia que nos movemos acá arriba, ¿sí? Nos vamos a estar moviendo menos 1 hacia atrás y 1 hacia arriba. ¿Sí? Desde el 0, desde el origen. Entonces ahora lo que hacemos es dibujar la recta. Ahí está. ¿Sí? Bueno, la idea es que me quedó pintadito el 0, pero el 0 va del amarillo, así que lo volvemos a pintar. Ahí está. Ese es el valor absoluto y ese es el dibujo que nosotros teníamos inicialmente, ¿sí? En la unidad anterior del valor absoluto. Y ahora podemos justificar realmente por qué su dibujo es así. Bueno, vamos a tratar ahora, ya que estamos en condiciones de poder dibujar funciones con valor absoluto un poco más complicadas. Podemos pensar el igual a, no sé, 3 menos x en valor absoluto, ¿sí? Entonces nos va a quedar la siguiente función. 3 menos x, si lo que está dentro del valor absoluto, en este caso 3 menos x, es mayor o igual que 0, y menos 3 menos x, si 3 menos x es menor que 0. ¿Sí? Bueno, lo mismo. ¿Esto qué nos va a quedar? 3 menos x arriba, si, y acá voy a despejar la inecuación y me va a quedar si x es menor o igual que 3. Acá voy a distribuir el menos, me va a quedar x menos 3. Si, y despejo otra vez la inecuación y me queda 3 menos x. Bien, entonces voy a dibujar. Yo les voy a dar dos ejemplos de cómo dibujar esta recta, ¿sí? Para aquellos que ya sabíamos dibujarla en la unidad anterior. Pero bueno, ahora estamos aprendiendo cosas nuevas y podemos también utilizar estos métodos, tanto como los anteriores, para resolverlo, para poder dibujarlo. Lo que vamos a hacer es, como siempre, hacer los ejes y vamos a pintar
perdón, a pintar, no, vamos a hacer la función que están acá, ¿sí? De nuevo, tengo sobre el eje, vamos a pintar, vamos a hacer como venía haciendo antes, lo del eje, que decíamos, a partir del 3, ¿sí? Acá tengo, vamos a poner que por acá tengo el 0 y por acá tengo el 3, ¿sí? Yo sé que para los menores o iguales que 3, voy a tener la primera función, que es la función de arriba, que la vamos a pintar como amarillo, y a partir de 3 en adelante tengo la función roja, ¿sí? Eso por las inecuaciones que tengo ahí, los x menores que 3 y los x mayores que 3. Bien, entonces lo que voy a hacer es pararme. En mi dibujo voy a tratar de hacer un eje vertical. Acá en 3. ¿Sí? Lo vamos a poner medio punteadito. ¿Sí? Como para que se vea cuál es el cambio. Y lo que vamos a decir, bueno, vamos a dibujar en amarillo la recta 3 menos x, ¿sí? Vamos a dibujar de este lado, ¿sí? Para los menores que 3, la recta igual a 3 menos x. Donde la pendiente, ¿quién es? Menos 1 sobre 1 y la ordenada del origen es 3. Entonces, nos vamos a parar en 3, en la ordenada del origen, y vamos a dibujar bajo 1 según y corro 1 según x, ¿sí? Porque es menos 1 y 1. Y ahora marco la recta. Más o menos por acá. No, la recta. Es más difícil, ¿sí? Con la computadora, la regla lo vamos a poder hacer más fácil. Bueno, y hasta acá me llega mi función valor absoluto. Lo mismo vamos a hacer con el x menos 3. ¿Sí? Ahora del otro lado tengo el x menos 3 igual a x menos 3, donde mi pendiente es 1 sobre 1 y mi ordenada de origen es menos 3. Bueno, fíjense lo siguiente. Me voy a parar en menos 3. ¿Sí? Lo voy a marcar ahí, pero no va a ir en mi dibujo porque fíjense que está del lado equivocado de mi función, porque yo puedo dibujar a partir del 3. Eso no lo debería dibujar. Y del otro lado lo que voy a hacer es subir 1, correr 1. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces fíjense que mi recta, lo que yo voy a hacer, ustedes en sus casos lo van a poder hacer más fácil con la regla. Yo lo que voy a hacer es dibujar la recta y a partir de este punto dibujar la recta hacia la continuación de esos dos puntos. ¿Sí? Pero lo dibujo a partir de... ¿Sí? Otra forma de hacerlo es haber hecho la recta completa. Uy, ya. Haber hecho la recta completa. ¿Sí? Y después agarrar y puntear esa parte porque esa parte no va en el dibujo, ¿sí? Es otra forma de hacerlo, a mí me gusta directamente borrarlo, pero bueno, para que ustedes vean que se puede dibujar toda la recta y puntean y solamente queda pintado, o sea, o sólido, lo que es el dibujo de la función, ¿sí? Bueno, ¿cuál es esto que yo les decía? ¿Cuál es el otro modo? Bueno, el otro modo es, que para mí es más sencillo que pensar en la función a trozos, que es directamente pensar en lo siguiente. Vamos a hacerlo separado para que no se mezcle. Fíjense teníamos el valor absoluto de 3 menos x, ¿sí? Lo que vamos a hacer es pensar, bueno, voy a pensar en la recta igual a 3 menos x, ¿sí? Voy a ignorar un poco el valor absoluto. Y lo que voy a decir es lo siguiente, ¿sí? Esto acuérdense que también teníamos el método de utilizar eh, lo que habíamos visto antes de los corrimientos. Pero ¿qué va a pasar? Acá, cuando tengamos una pendiente, ya no vamos a poder aplicar lo de los corrimientos.
vamos a tener que dibujar una función, porque los corrimientos funcionaban siempre que no teníamos un 2x, un 3x. Pero bueno, una vez que ya tengamos los corrimientos ya no nos va a funcionar porque lo que nos va a pasar es que los valores absolutos se van a empezar a abrir o a cerrar dependiendo de la pendiente, porque dependen de la inclinación de las rectas. ¿Sí? Bueno, fíjense lo siguiente acá. Vamos a... El otro modo de dibujar este tipo de funciones es pensar directamente en la función sin valor absoluto. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, bueno, dibujo 3 menos x, cuya pendiente es menos 1, 1, o sea, y la ordenada del origen es el 3. Nos paramos en 3 y hacemos 1 hacia abajo, 1 hacia la derecha, y lo que vamos a hacer es dibujar la recta. ¿Sí? Hasta ahí, más o menos, que le erré. Sí, le erré. Le erré dónde va. Por acá. Ahí está. Y se me torció. Ténganme paciencia. Eh, bueno, ahí más o menos creo que está. Sí, creo que pasa bien por los puntos, sí. Bien. Entonces, tengo la recta ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que hace el valor absoluto? Varias veces dijimos que el valor absoluto lo que hace es convertir cualquier número, lo transforma en positivo. Si es positivo, lo deja como está. Si es negativo, lo vuelve positivo. Entonces, fíjense que mi función debajo del eje X, todo esto que está acá abajo, todo esto, es una función negativa. O sea, es un valor negativo, porque vale, por ejemplo, acá vale menos 1, menos 2, menos 3. Sí, son todos valores negativos. Entonces lo que hace el valor absoluto es volverme eso en positivo. ¿Sí? ¿Con qué pendiente? Si nos paramos acá, nos paramos en la intersección con el eje X, ¿sí? Y lo que hacemos es dibujar la pendiente, pero al revés, o sea, de valor positivo, no al revés, sino positiva. Entonces lo que hacemos es, en este caso, ¿sí? Corro 1 y subo 1, es acá, y dibujamos la recta. Esto es, pero se me corrió de vuelta. Esto es por el pulso. No se quiere. Pero bueno, ustedes ya me entendieron. Si en su casa lo van a poder hacer mejor con la recta, yo se me está complicando. Y si me sigue corriendo, esto es por el pulso cada vez que levanto el... Bueno, ahí quedó, no importa. La idea es, sí, que ustedes puedan dibujar esto y lo que vamos a hacer es eliminar la parte negativa. Entonces fíjense que este dibujo y este dibujo es exactamente el mismo, ¿sí? Pero es por ahí un poco más sencillo sin tener que andar, sin tener que recurrir a la definición de valor absoluto, ¿sí? ¿Qué sucede si tenemos, en vez de la ecuación de la ecuación de la recta, tenemos datos, ¿sí? Por ejemplo, nos dan la pendiente y nos dan un punto de la recta. Bueno, si nos dan la pendiente y un punto de una recta, podemos obtener su ecuación utilizando la siguiente forma. Igual a, usamos la pendiente que nos dan, y x menos x0 más y0, donde x0 y 0 son las coordenadas del punto que nos dan. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa nos pueden dar para obtener la ecuación de una recta? Bueno, nos pueden dar dos puntos. Si nos dan 2 puntos, que es lo mínimo que yo necesito para obtener la ecuación de una recta, como ya vimos la pendiente y un punto, o 2 puntos, ¿sí? Lo que podemos hacer es calcular la pendiente de la siguiente manera. A igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0, ¿sí? Esto es con las coordenadas de los puntos x0 y 0, x1 y 1, dos puntos cualquiera. Y una vez que ya tenemos la pendiente y dos puntos. O sea que estábamos en el caso anterior.
con la pendiente y un punto nos alcanzaba. Entonces, con 2 puntos obtenemos la pendiente y volvemos al caso 1 y entonces podemos escribir, fíjense, lo mismo, con la pendiente y con un punto, ¿sí? Con cualquiera de los dos. Fíjense que acá estoy tomando la ecuación con el x0 y 0 y después lo hace con el x1 y 1. Nos va a dar exactamente la misma ecuación de recta. Y fíjense que acá está la justificación que estábamos hablando hoy de esto que usábamos la pendiente sobre y, que hacíamos y sobre x, ¿sí? Tiene que ver esto. Fíjense que cuando yo tengo 2 puntos, en este caso el x1 y 1 y el x0 y 0, yo lo que voy a hacer es, como bien está la fórmula, es y1 sobre y menos y0 sobre x1 menos x0, que son estas distancias, ¿sí? x1 menos x0 me va a dar esta distancia y 1 menos y0 me va a dar esta distancia. Entonces, lo que yo hago es buscar la proporción que tiene la recta siempre. Entonces, por eso dividimos y1 menos y0 dividido x1 menos x0. Esto tiene que ver con la idea de triángulos semejantes. Fíjense que este triángulo que está acá abajo va a ser semejante a este triángulo y lo mismo acá arriba y lo mismo acá arriba. Si uno sigue haciendo el mismo triangulito. Entonces, fíjense, de ahí sale la noción de que lo de arriba, ¿sí? Lo de arriba de la pendiente me lo va a mover verticalmente y lo de abajo me lo mueve horizontalmente. Sale de esta idea de ecuación o de idea de pendiente, ¿sí? Sale de esta proporción que se mantiene en todas las rectas. Veamos ejemplos que acabamos de decir. Si tenemos un ejercicio que nos dice calcule la ecuación de la recta que pasa por el punto 1, 3 y tiene, no se está viendo, el punto, vamos a borrarlo, el punto 1, 3 y pendiente 5. ¿Sí? Bueno, la idea es muy sencilla, como habíamos hablado hace recién, teníamos igual a por x menos x0 más y0, ¿sí? Como ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, directamente escribo igual a, donde está la pendiente a, le vamos a poner la pendiente 5, se ponemos 5, por x menos, y el x0 va a ser este que está acá, el x0 y 0. O sea que vamos a poner x menos 1 más y0. O sea, igual a 5x menos 5. Ay, el y0 no lo reemplacé. Y 0 le vamos a poner el 3. Más 3. Entonces fíjense que y es igual a 5x menos 2. ¿Qué va a pasar? ¿Hay otra forma de resolverlo esto usando, o sea, más o menos la misma idea? Sí, otra forma de resolverlo sería pensar en lo siguiente. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que estas rectas son de la forma ax más b. ¿Sí? Entonces lo que decíamos, bueno, ya tenemos la pendiente que vale 5, igual a 5x más b. Alguno por ahí lo vio así en el secundario, por eso lo escribo, porque también es válido hacerlo de esta manera. Lo que vamos a decir, bueno, ¿cuánto vale la ordenada al origen si yo ya conozco por el punto por el que pasa? O sea, pasa por el punto 1, 3. O sea que si yo cuando ponga la x la reemplace en 3, lo que nos va a estar pasando es que la y nos tiene que valer, perdón, al revés. Si la x vale 1, la y vale 3, ¿sí? Porque acuérdense que estamos en x0 y 0. Entonces lo que nos va a pasar acá es que 3 es igual a 5 más b. Paso el 5 restando, 3 menos 5 es igual a b. Y ahí de esta manera obtengo la ordenada al origen. Por lo tanto, mi recta es igual a 5x menos 2. ¿Sí? Fíjense que me da exactamente la misma recta. El tema es que ustedes se queden con la forma que más cómoda les parezca. Bien, vamos a ver este ejemplo. Si tenemos, determinemos en forma analítica si los puntos A, B y C están alineados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar
el punto A y el punto B, por ejemplo, podemos tomar cualquier punto, y vamos a armar una recta con ellos dos, ¿sí? No lo vamos a hacer, eh, gráficamente, sino lo vamos a hacer analíticamente. Bueno, vamos a correr el punto A porque se nos quedó torcido. Vamos a poner el punto A por acá. Entonces nos queda, si tomamos la recta AB, una vez que la armemos a la recta AB, si nuestro punto C está alineado con esos tres, lo que va a pasar es que ese punto C va a estar perteneciendo a la recta, ¿sí? Esa es la forma de hacerlo analíticamente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo que vamos a hacer es utilizar la idea esta de calcular la recta que pasa por dos puntos. Vamos a tomar, por ejemplo, el punto A y el punto B, ¿sí? Podemos tomar el punto C también, es lo mismo. ¿Sí? Vamos a tomar los dos puntos y lo que vamos a hacer es llamarlos x0 y 0 y x1 y 1. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder utilizar la fórmula y1 menos y0 sobre x1 menos x0. ¿Sí? Bueno, fíjense, hacemos la cuenta. Y1 me queda menos 2 tercios, menos 2 sobre x1, que es menos 1, menos 1 medio, que es x0. Hacemos la cuenta, 3 por 2, 6, y 2, 8, menos 8 tercios. 2 por 1, 2, más 1, 3, menos 3 medios. Y ahora me queda, hacemos la cuenta así, para que no sea más fácil, o por lo que sea más fácil para mí por lo menos. Y me queda 2 por 8 menos 16 sobre 9. Así que me queda 16 novenos mi pendiente. A es igual a 16 novenos. Estos 3 puntos significa por lo tanto. Así que hacemos que mi pendiente valga 16 novenos. Ya tengo la pendiente y tengo dos puntos. Así que como ya habíamos visto, puedo tomar cualquiera de esos dos puntos y armar la ecuación de la recta. Igual a pendiente por x menos el x0 más el y0. Entonces fíjense que mi recta va a ser 16 novenos de x menos 8 novenos, ¿sí? Porque 16 dividido 2 me da 8, más 2. O sea que va a ser igual 16 novenos de x menos, o sea, 2 por 9, 18, menos 8, 10, ¿no? Así que me queda más 10 novenos, ¿sí? Que es 2 por 5, así que no lo puedo escribir de otra manera. Me queda ahí finalmente mi recta que pasa por el punto A y el punto B. Entonces, ¿cómo vemos si los tres están alineados? Tenemos que ver que el punto C pertenezca a la recta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Calculamos F en el valor menos 2, que es el valor X de la C. Si nosotros, ¿sí? Acuérdense que F es mi recta, ¿no? Si nosotros en ese valor menos 2 nos da el valor menos 1, significa que la recta, que el valor C, si el punto C, pertenece a la recta. En este caso, esto me va a dar 2 por 6, 12. 32, ¿no es cierto? Menos 32 novenos más 10 novenos. Esos son menos 22 novenos. Y eso nos da 22 es 2 por 11. No, no hay nada para hacer. Nos queda 22 novenos, que no es menos 1. ¿Sí? Que es lo que valía el punto C. Acuérdense que el punto C nos valía menos 2, menos 1. Por lo tanto, C no pertenece a la recta. Es decir, no están alineados. ¿Sí? Ese es el resultado de este ejercicio. Obtenemos que no están alineados los tres puntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay la recta que pasa por A y por B, y lo que termina pasando es que por el C, por ejemplo, está por acá afuera. Eso es lo que nos termina pasando. ¿Sí? Esta es la forma de resolver este problema. Tratemos ahora de utilizar todo lo aprendido para resolver algunos problemitas.
Fíjense, en algunos países la temperatura se mide en grados Fahrenheit. ¿Sí? Escribe F. En esta unidad de medida, el agua se congela a los 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición se alcanza a los 212 grados Fahrenheit. Sabiendo que la relación entre Fahrenheit y Celsius es lineal, ¿cuál es la fórmula que expresa la temperatura en grados Celsius en función de la temperatura dada en grados Fahrenheit? Haciendo uso de la relación encontrada, responder, y bueno, ahí nos dan dos preguntitas que vamos a intentar resolver. Bueno, la idea va a ser la siguiente. Vamos a tomar, por ejemplo, una función lineal y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el X, ¿sí? Como la temperatura en grados Fahrenheit. Y vamos a llamar Y, ¿sí? A la variable que nos va a representar la temperatura en grados Celsius, ¿sí? Bien, entonces fíjense que me dan dos datos. Me dice que el agua se congela a los 32 grados Fahrenheit y su punto de ebullición es 212 grados Fahrenheit. Nosotros ya sabemos que, el agua se congela a qué temperatura? A los 0 grados Celsius. O sea, lo que nosotros tenemos de esta manera es un punto. Vamos a tener que el punto de ebullición, de congelación, es 32 grados Fahrenheit y 0 grados Celsius. Esa es mi equivalencia. Entonces lo que vamos a hacer es escribir el punto 32, 0, ¿sí? Donde 32 es el X y 0 es el Y. Y también sabemos que la ebullición se alcanza a los 200 grados Fahrenheit. Y nosotros sabemos que el agua ebulliciona a los 100 grados Celsius. Entonces, tenemos nuestro segundo punto de la recta, 212, 100. Entonces ahora ya tenemos, fíjense, dos puntos, ¿sí? Que vamos a llamar X0 y 0 y mi X1 y 1. Y vamos a obtener la ecuación de la recta que hace la relación entre Fahrenheit y Celsius. Entonces lo que decimos es lo siguiente. Decimos que la pendiente A se calculaba I1 menos I0 sobre X1 menos X0. Y esto nos va a dar, ¿sí? El X1 nos daba, el I1 son 100 y el I0 es 0. El X1 es 212 y el I1 es 32. El X0, perdón. Entonces me va a quedar 100 sobre, y esto es lo que tengo en la calculadora para no equivocarme, me va a dar 212 menos 32, son 180. O sea que, acá podemos simplificar, nos queda 10 sobre 18, o sea que esto lo puedo dividir por 2, me va a dar 5 sobre 9. O sea que me queda 5 novenos la pendiente de mi recta. Bien, ahora ¿qué tengo? Tengo la pendiente y tengo uno de los puntos. Entonces lo que vamos a poder hacer es calcular la recta. Igual pendiente por x menos, vamos a tomar el x0 y 0, o sea que va a ser 32 de x más 0 de y0. O sea que esto va a dar 5 novenos de x menos 5 por 32. 5 por 32 es 160 novenos. ¿Sí? Y eso ya no lo podemos, no podemos escribirlo de una manera que no sea con coma. Así que nos queda así. Y esa es mi recta que va a representar esta relación. Entonces ahora, ¿sí? O sea, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner por lo tanto igual a 5 novenos de x menos 160 sobre 9 es la solución que estábamos buscando en cuanto a la relación. Ahora me hacen preguntas. Uno, me dicen, ¿cuál es la temperatura en grados Celsius que corresponde a 51,26 grados Fahrenheit? Bueno, hago la cuenta. Y es igual 5 novenos
por 51,26 grados Fahrenheit menos 160 sobre 9. ¿Sí? Bueno, y hacemos la cuenta bien rápido, así ya nos... 51,26 menos 160 sobre 9. Esto nos da 10,7. Por lo tanto, ¿sí? 51,26 grados Fahrenheit equivalen, ¿sí?, a 10,7 grados Celsius. ¿Sí? Bien. 2. ¿Cuál es la temperatura en grados Fahrenheit que corresponde a 18 grados Celsius? Entonces vengo acá y pongo 5. Ahora al revés, fíjense que me piden Celsius. O sea, igualo la I a 18 y busco cuánto vale la X, que van a ser los grados Fahrenheit. Entonces de acá me va a quedar, perdón, este igual no va. Me va a quedar lo siguiente. 18 más 160 novenos igual a 5 novenos de X. Entonces esto me va a quedar, bueno, lo voy a hacer con la calculadora para no complicarme. Esto me va a dar 322 novenos. Y esto es igual a 5 novenos de X. Bien, entonces cuando haga 322 novenos dividido 5 novenos, me va a dar 322 quintos de X. ¿Sí? Y esto va a ser 64,4 mis resultados. Por lo tanto, vamos a decir que 18 grados Fahrenheit equivalen a 64,4 grados Celsius. ¿Sí? Último ejemplo. ¿Qué pasa si tengo este problemita? Una empresa de catering ofrece un servicio que tiene un costo fijo de 1.250 más 170 por persona. El salón tiene capacidad hasta 180. Y se encontrar una función que establezca el costo del servicio en función de la cantidad de personas. ¿Sí? Bien. Fíjense. Me dice, tiene un costo fijo de 1.250 más 170 por persona. Y la capacidad máxima, tiene una capacidad, perdón, de 180. Claro, es la capacidad máxima. Bien, ¿cuál va a ser el costo del servicio? Bueno, el costo claramente va a ser el costo fijo más lo que me salga por cada una de las personas. Si nosotros vamos a llamar I al costo y llamamos X a la cantidad de personas, lo que vamos a poder decir es que mi función de costo I va a ser igual a 170 por la cantidad de personas más el costo fijo. ¿Sí? Fíjense, tengo un costo fijo que no lo puedo sacar. Ponerle que yo no tengo personas, si no va nadie a mi salón, no tengo nadie. Eso ya directamente me sale 2.250. Por eso si yo pongo en X igual a 0, ya tengo 1.250 de costo fijo. ¿Sí? Bien, ahora fíjense lo siguiente. Ya obtuve la ecuación muy sencilla, muy rápida. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en el segundo punto? Me dice, ¿cuál es el dominio de esa función? Bueno, uno piensa en una recta, si una función lineal, su dominio son los reales. Pero esto ya no representa una situación ficticia o una situación abstracta como es una función. Esto ya representa una situación más real, ya es un costo. Entonces, fíjense, ¿cuál es el dominio? Yo no puedo tener una cantidad negativa de personas, yo puedo tener una cantidad 0 en adelante de personas. Entonces, fíjense que mi dominio, ¿sí?, en el punto 2 que me están preguntando, el dominio de mi función f va a ser de 0 hasta 180.
Porque fíjense que dice que tiene una capacidad de 180 personas. No puedo superar el 180. Y tampoco puedo tener una cantidad negativa de personas. ¿Sí? ¿Está? Y aparte, fíjense este otro dato, ¿no? Que el X, como son personas, tampoco van a ser, fíjense que ¿qué número es? ¿Es un número real? No, es un número que pertenece a los naturales, ¿sí? Va a ser bueno, unido al cero, ¿no? O sea, son los naturales unidos al cero. O sea, el cero, el uno, el 2, 3, así hasta llegar al 180. Bien. Fíjense que me pide que haga una representación gráfica. La idea va a ser la siguiente. Vamos a tratar de hacer de nuevo nuestros ejes, ¿sí? Fíjense que, ¿qué nos va a pasar acá? Bien grande, vamos a hacer el dibujo. ¿Qué nos va a pasar con la escala? Bueno, vamos a tener que usar una escala distinta para cada valor, o sea, para cada eje. Eso puede pasar cuando tenemos una disparidad tan grande de valores entre un eje y el otro. Fíjense que el eje X solo va a ir desde 0 hasta 180 y el eje Y puede tomar todos los positivos y fíjense que arranca prácticamente en 1250. Ese es el valor inicial de la función. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar que este primer cuadradito, vamos a poner que este es el 1250, que es de donde parte nuestra función. Entonces, ahora fíjense, la idea es que nuestra pendiente es 170. Ya no vamos a poder escribir, no vamos a poder guiarnos con la pendiente de una manera correcta porque se nos va a complicar porque ya no podemos mover 170 y bajar 1, o sea, subir 170 y mover 1 hacia la derecha. ¿Por qué? Porque como tenemos escalas distintas, se nos va a complicar. Pero la forma más fácil de hacer es dar dos valores cualquiera a el valor X y buscar dos puntos de la función y escribirlos. Entonces fíjense, lo que vamos a hacer es calcular f. Bueno, en 0 ya sabemos que vale 1250 y calculamos f en 1, por ejemplo. F en 1, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 170 más 1250, ¿sí? Que va a ser 0, 5 y 7, 12, 1, 3 y 1, 4, 1420, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ponerle que acá, entonces vamos a ponerlo por acá, no importa la escala tanto ya de la escala de I, 1420 y acá en 1, ¿sí? En una persona ya vale 1420. Entonces la idea es, ya en 2, nos va a valer, bueno, ya podemos dibujarla ya con dos valores, ya más o menos podemos dibujarla. Sí, bueno, tiene un dibujo bastante, bueno, fíjense que esto no va, ¿eh? No va, la parte negativa no va. Todo esto negativo no va porque habíamos dicho que no puede ser. Bueno, entonces acá va a depender mucho también de la escala que nosotros utilicemos para poder dibujar, ¿no? Bueno, acá va a dar 2, va a dar otra cosa, en 3 no va a dar otra cosa. Bueno, esa va a ser nuestra representación gráfica, que va a depender mucho de la escala que utilicemos, ¿sí? Si queremos dibujar esta en una escala 1:1, como hacemos siempre, nos va a quedar un gráfico muy, muy grande, ¿sí? Así que lo dejamos así. Bien. Entonces me dice, si el costo del evento fue tanto, ¿cuántas personas asistieron? ¿Sí? Me dice 21.310. Entonces la idea va a ser la siguiente. Vamos a igual 170x más 1250. Esa era mi fórmula. Y me dice 21.310. Entonces la idea es, si me salió 21.310, ¿cuánto vale? ¿Cuánto son la cantidad de personas que fueron? Entonces hago la cuenta. Menos 1250 sobre 170. Eso es la cuenta, lo voy a hacer con la calculadora. 21.310 menos 1250 dividido 170. Esto nos da 118
personas. ¿Sí? Esto por un lado. Y fíjense, dice, ¿es posible que el costo del evento haya sido de 25.000? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo hacemos? Hacemos lo mismo. 25.000. 25.000, ¿no? ¿Sí? Tercero. Bueno, fíjense que abajo me decían, bueno, eso no va, eso último no va, pero bueno, vamos a llamar P a la cantidad de personas, lo podríamos haber llamado así, pero bueno, yo decidí ponerle IX. Bueno, me queda así y me va a quedar 170x más 1250 y me queda 25.000 menos 1250 igual a 170x, 25.000 1250 sobre 170 x. Entonces fíjense, si hago 25.000 menos 1250 dividido 170 nos da 139,70 personas, que esto es un absurdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el número x tiene que ser un número natural. No nos puede dar un número con coma. Sí podemos decir, bueno, que podemos hacer que con 140 personas valga más de 25.000 o con 139 personas valga menos de 25.000, pero no podemos hacer que valga 25.000 porque no podemos tener una persona partida. ¿Sí? Bien, con esto terminamos ya la clase de hoy. Entonces, para terminar, les dejo esto para pensar y lo vemos en clase.